Buenas noches, amados estudiantes. Voy a hacer comentarios sobre el tema del drama causal que se ha comentado ahorita. Decía, el agua va a depender de la extensión de terreno que hay en el país dedicado a la agricultura. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con eh, bueno, acá hay en la parte superior, ya que yo quisiera más bien mostrar, en la parte superior dice cantidad de alimentos producidos por la agricultura, a mayor a cantidad de alimentos producidos por la agricultura, dice ahí, hay mayor ingreso de la empresa agricultora, de las empresas agricultoras peruanas. Este, digamos, mm, Profesor, ahí yo hago referencia como tal es que es así como la cantidad de alimentos producidos por la agricultura peruana, agricultura en sí como tal vendidos, o sea, ya es por así decirlo, esto ya hace referencia a lo que ya son vendidos. Y es por eso que hablo que al haber más vendidos, o sea, mayor cantidad de alimentos producidos por la agricultura vendidos, ellos eso ya lo incluyen depende de la como... demanda. La que se vende depende de la demanda, ¿correcto? Los productos agrícolas se producen más en la medida que hay mayor demanda, se venden más que hay mayor población y por eso crece el consumo de cualquier tipo de alimentos, ¿no? ¿Está bien? También hay una demanda, como por ahí has puesto, del extranjero, pero no existe un correlato de esa demanda de hortalizas peruanas respecto a algún factor que liguen la demanda de productos agrícolas. Normalmente en el mundo hay cierto tipo de productos agrícolas, efectivamente, que nosotros nos constituimos en grandes exportadores, ¿ya? En ciertos lugares del mundo, porque va creciendo una nueva actitud alimentaria y nuestro producto se vende en el mercado internacional en virtud de ofrecer cierto tipo de calidad de producto. De eso depende. No depende de otro factor. Ahora, tú acá, perdón, a ver, yo quisiera, más bien, deja de compartir. Profesor, Voy a compartir el que yo tengo para poder señalarte lo que disculpe, quiero. profesor, Sí, sí, dime. no, es que hubo una confusión más bien. Al momento el que le mandé, parece que no era la foto, no era de este de acá. Ah, perdón, no era la foto. Este es como tal diagrama causal que ha sido actualizado. Entonces, Que, ten la amabilidad de solamente solo esa lámina, ponerla en el chat del Zoom. ok, profesor. Solo esta lámina. Ujú. Ahí está, ya lo puse en el chat de Zoom. Sí. A ver, ¿cómo la bajo? A ver. Descargar, ya.
A ver. Dice, este acá, ¿no? Cantidad de alimentos, producción de agricultura, más ingresos a las empresas agricultoras peruanas y mayor inversión en tecnología de las empresas agricultoras peruanas. Es decir, esta circularidad debe desaparecer, que no son lo que he mencionado, que no debe haber circularidad inmediata, porque es un recorrido mayor. Además, el tema de la inversión tecnológica en la agricultura es amplia y está en ciertos sectores, no en todos los sectores. Nuestra agricultura es una agricultura artesanal, mayormente por la acumulación de producción pequeña o mediana, no industrial, no en compañías grandes. Y hay que identificar bien, porque se supone que vinculan los temas de la minería. Fíjense, cuando hay mayor producción minera en una zona, hay menor producción agrícola, no mayor producción agrícola. Es más, la mano de obra agrícola se convierte en mano de obra minera, y las actividades colaterales de la actividad minera, en comercialización, en transporte, etcétera. Es un efecto de la producción minera, es la reducción de la capacidad productiva agraria, por efecto del uso de los recursos físicos y del uso de mano de obra. ¿Correcto? Es decir, no sé cómo asocian que gana más, no gana más, sino gana el campesino y produce más agricultura. Eso no, eso es una relación impropia. Por el contrario, justamente uno de los cuestionamientos que se hace a la producción minera es que genera una reducción en las zonas mineras de producción agrícola, por varias razones. Son varios factores que se dan, ¿no? Ahora en Cajamarca ha producido la producción agropecuaria, cuando ha bajado la producción minera. Cuando viene la producción minera, cambia el rubro productivo. Entonces ahí hay una asociación medio extraña. Bueno, también hay esas asociaciones, demanda de cobre por parte de industrias peruanas. Dice requerimiento del cobre peruano. ¿No es lo mismo? No, profesor, no es lo mismo. Bueno, como mencioné aquella vez, requerimiento del cobre peruano como tal es el requerimiento, o sea, es lo que se busca, es el cobre peruano como tal, o sea, el, el cobre peruano, o sea, no, una cosa es, o sea, el requerimiento del cobre peruano es, o sea, es como que quiere cobre peruano, mientras que la demanda por parte de cobre de cobre por parte de industrias peruanas es solamente demanda de cobre, o sea, De cobre, pero ¿y qué? ¿Extranjero? o sea, solamente cobre, o sea, no necesariamente tiene que ser peruano, o sea, puede ser peruano o extranjero o ambos. No, pero por eso, pues ahí yo te digo, la industria peruana trae cobre, importa cobre. En algunos casos sí, profesor. En caso ya cuando no dé el caso del cobre peruano, ya No, no, se anda, no, tranquilo. Si nosotros exportamos cobre, cuando se exporta, normalmente el mercado nacional ha sido cubierto, o, digamos, para algunos tipos de cosas, no de lo que se llama industria básica, la extractiva. En el tema de la parte de la actividad extractiva, los recursos que se extraen resultan localmente mucho más baratos que el del exterior, que lo traes con un procesamiento o preprocesamiento determinado. No sé, me dejo entender. Eh, este, si la industria del cobre quiere cobre bruto, bien, debe haber de repente, ¿ah? Pero tendrías que demostrar que efectivamente hay una demanda hacia el exterior de los productos que provienen de la actividad extractiva.
Normalmente ¿cuánto pescado importamos nosotros? ¿Sabes? ¿Qué porcentaje de lo que se consume en Perú es pescado importado? Nada. De todo lo que pescado que se produce en el Perú no se extrae nada del extranjero. Son los que no se producen en el Perú, ¿no? Tipo conchas de abanico, que se consume de una manera muy especial, se trae del Ecuador, pero pescado propiamente que se produce acá no se trae. Ahora que ha venido una baja de pescado, a pesar que ha habido la baja, pues en otros lugares del mundo se produce, ese pescado no se trae, porque acá se produce y acá se compra a precios muy económicos. Esa relación no está de manera apropiada, ¿no? Ahora, ¿cómo calculan los ingresos de empresas industriales extranjeras? Las empresas industriales, te puedes imaginar el, la referencia enorme, infinita de esa variable. O sea, las empresas industriales, solamente la industria de la guerra debe ser de dimensiones espectaculares, ¿no? ¿Sí o no? Es decir, ahí tienen cosas que están alucinando, o sea, se están planteando en forma demasiado alucinante, no específico. Eh, bueno, la cantidad comercializada del cobre sí se puede estimar, ¿no? De cuánto, sumando todos los países, digamos, ¿no? No sé si ese cálculo lo han hecho ustedes. ¿Saben cuándo se exporta de Ucrania, cuándo se exporta de Rusia mismo, cuándo se exporta de Canadá? En fin, hay expresiones que son realmente bastante alucinantes. Hay que acotar a variables que puedan ser realmente más realistas, ¿no? Reales, objetivamente reales, no solamente del punto de vista teórico, conceptual, puede haber una relación, sin duda, pero para poder modelar yo necesito tomar información real, ¿no? Entonces eso hay que ver. ¿Qué impacto tiene la incorporación tecnológica en los gastos operativos? ¿Qué impacto tiene? En minería, la inversión tecnológica es en el proceso de perforación y extracción, ¿correcto? Y es una tecnología que se renueva a darle mayor eficacia, ¿sí? Y eso reduce los gastos operativos. Como repito, yo ya les he dicho que yo he tenido familiares que venden productos para la extracción minera y cada vez el precio de esos elementos, esos instrumentos, es mayor y mantenerlos es aún más costoso. Pero lo que busca la minería es tener mayor eficacia en la extracción minera. O sea, sacar más, cada vez sacar más rápido, porque es una fuente, pues imagínate, de riqueza espectacular, 45% ahora ha crecido espectacularmente la extracción minera informal. Recién acabo de ver el informe que han presentado la Asociación Minera, que es 40 y tanto % de la producción minera está por la informalidad. ¿Por qué? Porque ahorita el Perú está lleno de posibilidades de inversión, de extracción minera. Entonces, lo que están haciendo las empresas mineras es traer más rápido, o sea, depredar lo más antes posible todo lo que se pueda
ganándole al esfuerzo nacional no formal, digamos, ¿no? O informal. Eso es lo que está pasando. Y parece que el gobierno tiene la plena y la clara intención de que no entorpecer ese crecimiento de explotación minera por parte de la gente en el país, los nacionales, en el manto de la informalidad. Parece ser, ¿no? Entonces, este diagrama tiene que tratar en lo posible. Yo he visto con mucho gusto que se amplíe un poco más el espacio. Si no, las relaciones que están colocando son relaciones, digamos, por decirle algo, no sé si la expresión es correcta, alucinante, ¿no? Están bien alucinadas y no se sabría, hay cosas que podrían tener dimensiones incomparables respecto a lo que se produce acá en el Perú, pero ahí está, bueno, lo que se exporta en alimentos, hay información, cuánto se exporta, ¿ya? Que eso sí, está dependiendo de la manera como está produciéndose el interés por productos agrícolas de los países como el nuestro, de la forma como producimos nuestros productos agrícolas, pero no necesariamente porque el ingreso de la gente en otros países está siendo mejorado por la extracción minera. No olvidar que las ganancias, las utilidades de las empresas mineras no se distribuyen en un mayor nivel a la población, para nada, ¿no? Sino se distribuyen entre los que producen, los trabajadores que están en la actividad minera, los gerentes, pero sobre todo la ganancia van a los propietarios. Ellos son los que tienen mayor posibilidad de ingreso. Entonces ahí hay una cadena de supuestos, digamos, que no sé cuán sostenible sea. También se han metido con el tema del agua. Y ahí se puede hablar de la contaminación, correcto, de la manera como eso tiene un efecto en la reducción de la capacidad productiva. O sea, porque la contaminación, repito, la actividad minera produce un efecto contrario a la actividad agrícola. Ha sucedido siempre ha sucedido eso en el país, ¿no? No sé si en otros países. Es más, la minera no ayuda, las mineras no ayudan a mejorar las capacidades productivas del sector agrícola, sino por el contrario, la depreda, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa más? Un ratito. Cantidad producida de productos de industrias extranjeras. Cantidad producida de productos de industria extranjera. Ya, supongo que quiere decir que la industria mundial tiene un volumen, ¿no? Restándolo del Perú, que es cero. O sea, cantidad producida de productos de industria extranjera. ¿Sí? Todas las industrias. Industria de zapato, de Principalmente yo hablo de referencia a industrias que hacen uso del cobre, no solamente, o sea, maquinarias, así cantidad de como productos, máquinas industriales. de insumos de cobre. Pero Claro, claro. imagínate la cantidad que debe ser esa, ¿no? Por eso yo no sé cómo es que eso se va a establecer o estimar. Y cómo se hace la correspondencia, el efecto causal, que podría ser, digamos, calculada, estimada, ¿no? Es un cálculo del ingreso que podría tener la industria, esa mega industria, digamos, ¿no? ¿Y cómo así se deduce eso la inversión tecnológica en la industria extranjera? Y acá otra vez una expresión sin ver lo que contiene cada variable,
una circularidad que hemos dicho que no se debe poner, ¿no? Bueno, en general el tema del gasto en tecnología eh, tiene un crecimiento permanente, ¿no? Pero ¿cómo afecta el tema de la producción? Igual, cuando se produce, este, por ahí han puesto, a ver, inversión, cantidad producida de productos de la industria peruana, esto también con cobre, ¿no? Es que ahí también hay una relación media chueca, ¿no? Se produce cobre para el consumo peruano y cantidad producida, eso tiene un efecto en la cantidad producida de productos de industria peruana. Cantidad de cobre producido en el mercado peruano, cantidad, no es este, ese cobre que se produce, se comercializa y genera mayor capacidad productiva. Eso estoy entendiendo, ¿no? ¿No? Y esa mayor capacidad productiva hace que haya más productos, ¿qué productos? Que produce la industria peruana, la industria textil. No, como digo, ahí hace también igual que el otro, referencia a productos que hacen uso del, del cobre como insumo para poder elaborar sus productos. Principalmente el tema de los hilos de cobre que utilizan en las edificaciones para la electricidad. Ya, entonces, cantidad de cobre producido en el mercado peruano, mayor cantidad, tienes que identificar bien eso, ¿no? De productos hechos con material de cobre, ¿sí? Y eso afecta la demanda del cobre a la industria peruana. ¿Por qué? Porque la cantidad producida puede generar una mayor demanda. Bueno, Entonces, ahí la demanda la que produce mayor consumo, la demanda mayor producción de cobre, porque yo voy a producir más si me demandan. No es que me demandan porque yo produzco más. No tiene lógica ahí. Yo les pido que este diagrama se acote bien en aquello que pueda ser, digamos, objetivamente medible, no alucinante, ya como para poder tener un diagrama causal que refleje la realidad, no refleje la manera conceptual de lo que puede estar sucediendo en forma general. Yo les pido que hagan esa revisión, ¿ya? Todo lo que puedan, todo lo mejor que puedan. Vamos a lo siguiente, ¿ya? A lo que van a mostrar ahora. Ok. Ahora vamos a explicar lo que viene a ser el diagrama de Forrester. Eh, ya. Primero vamos a ver cuáles son las modificaciones que hemos hecho en nuestro nuevo modelo. Acá se puede ver una vista un poco mejor. Las principales modificaciones que hemos hecho son las siguientes. Primero, nos hemos dado cuenta que había un error en lo que vendría a ser la unión de la variable de salida de inversión total, que era del dinero destinado para la inversión en registro de extracción de cobre, y la variable de nivel utilidades. Así que lo hemos separado en los cuales la variable de nivel utilidades va a tener una entrada que va a ser los ingresos brutos de las mineras, las cuales nace de la variable de ingresos para la minera de venta de cobre, las cuales van a ser otras variables como cobre vendido, un precio por tonelada, y
las salidas principales van a ser los costos operativos totales por la extracción de cobre y lo que vendría a ser los impuestos y regalías por extracción de cobre, los cuales se van a calcular de otras dos variables, de las variables de impuestos y de Yo, las yo, variables yo, regalías. voy a tratar de hacerte la observación así conforme vas mencionando. Primero, no utilizar, como dije, vuelvo a repetir, la expresión costo. El costo es una estimación que se hace al final de un periodo, sumando los elementos que han producido el efecto productivo en un periodo determinado. Y lo que sucede frecuentemente es que tú gastas en insumos, en pago de planilla, en el pago de servicios, gastas, ¿ya? Entonces, cuando dices gastos operativos, supongo que el informe informan, me van a decir cómo está compuesto ese gasto operativo, en qué consiste ese gasto que tiene un flujo determinado, ¿no? Eh, y ahora, ahí has colocado en gastos operativos totales, una variable, ahí lo has calculado antes, con el costo Así es. operativo totales de la minería y extracción y se lo has colocado en flujo. Ya, Ajá, ya, sí. ya. Entonces, Yo hago referencia en esta parte a la palabra totales porque influyen tres. Un monto para sueldos de personales, un monto para mantener el personal también dentro de la mina y un monto que va a ser el monto que se va a dar por la extracción misma de cobre, en la que se van a incluir los costos indirectos, insumos y demás. Y eso va a ser la salida, aparte de lo que vendría a ser también, y la otra salida que yo estamos considerando como ya lo de los impuestos. ya, pero en todo caso, repito, cambia la expresión costo por gasto. Ok. Y ese costo indirecto no está asociado a la operación minera, el indirecto. El indirecto es lo que estás mencionando, luz, agua, en fin, cosas que se utilizan no directamente, ¿no? Ujú. Entonces, pero qué raro que sea como una variable exógena. Y ahora, bueno, eso habría que no tenerlo al aire. El otro es, ¿por qué monto total? ¿Monto total de qué? ¿Dónde, disculpe? Ahí donde ha movido, dice monto total para la extracción de cobre. Monto total. ¿Qué, Ah, ya, es el monto total de costos para la extracción de cobre, es el la cual van a gasto? ser del costo indirecto por cada tonelada de cobre que se extrae y la cantidad de cobre del mineral puro de cobre extraído. Cantidad de mineral. Claro, la cantidad de mineral es una variable que se mide en toneladas y no hace dos. El Escucha, mineral de cobre bruto y de la tasa de impurezas. o sea, tú calculas de la cantidad de mineral el, el gasto para la extracción de cobre. Ujú. O sea, Ac- con Acá un, estamos considerando principalmente el a ver, gasto, por ejemplo. dale doble clic, ahí, Ajá, sí, ok. dice monto total de extracción de cobre, costo indirecto por extracción de cobre por cantidad de mineral. Ujú. No entiendo. Lo que acá estamos tratando de considerar es cuál es el costo por tonelada de extracción de lo que vendría a ser una No, tonelada de cobre, justamente, y estamos multiplicando por la cantidad de toneladas de cobre extraído. pero Lo que, ujú. es un cálculo general. No es lo que se está gastando por la extracción que se está produciendo. Repito, me confunde que pongas costo y no gasto. Cuando tú Sí, gastas, tú dices yo voy a extraer, compro, digamos, pago mensualmente la electricidad,
pago mensualmente los sueldos, en fin, ¿no? Y ahí hay un Ujú. gasto mensual. Si mensualmente se va a extraer tanto, entonces yo digo, ese gasto mensual es un gasto que se está produciendo, este, o sea, estoy gastando por cada tonelada métrica tanto, Claro. ¿no? ¿Sí o no? Sí, No esa es, es la idea. no, no, pero Claro, no está así pues plasmado. Es decir, tú estás queriendo estimar un valor contable sobre la base de cuánto he extraído. No estás representando el flujo de un proceso productivo. Es decir, el gasto por extraer se va a producir si es un gasto que tienes que calcular eh, cuánto gasta una empresa. eh, no es por cada tonelada, no es un gasto. Cuando tú dices, yo puedo en mi contabilidad saber cuál es el costo total que yo puedo tener al haber extraído tantas toneladas, ¿no? Y tú en ingeniería en reversa quieres, con esa estimación, con ese cálculo del costo que está en la contabilidad, hacer un cálculo para saber cuánto fue el gasto total por la cantidad de toneladas que se extrajeron, ¿no? Pero en el fenómeno es al revés. Es decir, yo voy a calcular, dependiendo cuánto estoy operando, cuánto estoy esperando, en este caso son los gastos mensuales, porque por cada tonelada no es que hay un gasto distinto, ¿no? No hay un, o sí. es un gasto promedio. Lo que acá principalmente hemos querido considerar era gastos por explosivos y materiales consumibles que se va a dar en promedio por tonelada. Por eso es que lo hemos puesto con el exógeno, Por porque eso, es un es en decir, promedio. tu modelo Mm. no es un modelo dinámico. Eso yo lo podría poner en una hoja de cálculo y poder estimar cuánto es. Cuando yo uso la dinámica de sistemas es que está sucediendo un fenómeno cada vez que yo hago una actividad, asocio a algo que está generando un efecto, digamos, directo, digamos. No es que yo estoy estimando cuándo, o sea, estás usando la dinámica de sistemas como una hoja de cálculo. Tú estás calculando, ¿correcto? Pero yo debería de saber, para extraer, digamos, mensualmente, o sea, yo voy a decir ahí, es la salida de dinero mensual. Esa salida de dinero mensual, ¿cuánto debe ser? ¿Cuánto debe ser? Mensualmente para el tema de electricidad, de agua, sueldos, es una cantidad más o menos uniforme, sí, mensualmente, ¿no? Sí. ¿De qué depende la cantidad de material que yo extraigo? ¿Del sueldo? ¿A más sueldo, más extraigo? No, no. No, nosotros estamos haciendo depender, acá la parte dinámica principalmente donde yo lo quería enfocar es en la parte de mineral de cobre bruto extraído. Esto no es algo tableado, solamente este valor que es dinámico se está multiplicando, claro, por un valor estándar, un valor fijo que serían los costos. Y casi todas, por ejemplo, el monto también para mantener a, por ejemplo, de los trabajadores, de los sueldos, por Pero por ejemplo, eso, tú estás usando el costo, no estás usando el gasto. claro, debería ser gasto en todo caso acá. Ha habido una confusión con el tema de las variables. No, es eh, que cuando yo digo, ¿cuánto me ha costado enseñar en la universidad? ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es el costo de la enseñanza? Entonces yo tendría que decir es el tiempo, ¿no? El tiempo que yo utilizo, es ¿qué más utilizo? La corriente, el pago de internet, ¿no? Y luego yo digo, yo enseño 3 veces por semana.
Entonces tú quieres sacar un promedio, ¿o no? O sea, es al revés lo que estás haciendo. Es decir, saco mi promedio y luego vas a aplicarle ese promedio de lo que es mi costo anual de la enseñanza, vas a aplicarlo a la actividad de enseñar, ¿sí? Ujú. Deberías decir, bueno, yo cada vez que enseño, yo gasto tanto en electricidad, tanto en mi tiempo, etcétera, y cada vez que lo hago, yo voy a incurrir en este gasto, voy a incurrir en este gasto, ¿no? Ujú. No es que yo estimo cuánto gasto con el costo final del año, porque ahí no estoy generando nada, simplemente este, estoy aplicando algo que ya se dio, ya está dado. Es decir, me estás simplemente ahí reproduciendo nuevamente algo que has calculado predeterminadamente, que es el costo promedio que existe. Si sube la producción minera, si sube la producción minera, ¿qué tiene que ver ese costo? Nada, Ah, se mantiene igual. lo que nosotros hemos acá planteado, claro, si que sube la producción minera y sube la mineral, la cantidad de toneladas de cobre bruto extraído, va a subir, por ende, el monto, bueno, el gasto sería total por la extracción de cobre. Y eso haría subir al gastos operativos totales por la extracción de cobre, de manera de que afecta, o sea, claro, los ingresos van a subir porque se ha extraído más mineral de cobre, pero también lo va a contrarrestar la variable de gastos operativos también. Pero el gasto que, que se va a tener es el mismo. Y tú vas a multiplicar esa mayor cantidad por un mismo gasto. Si yo tengo más producción de cobre, ¿tengo más mano de obra o no? Nosotros le hemos calculado que la mano de obra en sí iba de la mano de inversión total por la extracción de cobre, Otra por vez, la inversión, no tanto por la cantidad de cobre extraído. otra vez. Tú tienes ahí un costo que estás aplicando a la actividad de extracción minera por tonelada. ¿Sí? Ujú. Eso estás diciendo. No es Sí. que vas a generar por volúmenes, por cantidad de recursos que vas a utilizar, una mayor cantidad de pago en haberes, más pago en insumos para la producción. No, es uno solo, que vas a aplicar tanto por una tonelada por 1 millón de toneladas, ¿correcto? Como si fuera lo mismo. ¿Sí? Claro. Porque tú estás estimando bajo un concepto de costo que es posterior, no es en el acto de producción, sino yo calculo un costo cuando termino de hacer algo. ¿Cuánto me costó? Tú no dices cuánto me costará, no se dice eso, ¿no? O sea, yo digo yo gasto tanto y al final del año todos esos gastos suman mi costo. Pero yo en el año, dependiendo qué cosa hago, por ejemplo, para el tema de ingeniería empresarial, mi dedicación a revisar materiales es mayor que el de dinámica de sistemas. Tengo que invertir 2 días para revisar su trabajo de investigación. Yo podría decir, a más trabajo de ingeniería empresarial, mis gastos, inversión de tiempo o uso del tiempo es mayor. Y entonces, dependiendo cuántos trabajos dinámicamente se produce, al final del año he tenido tanto gasto. ¿Está claro? Pero si, porque tal cosa me requiere más uso y más recursos. Pero si yo tengo un gasto uniforme en todo,
O sea, es decir, por una misma materia que lo produzca en mayor cantidad, el costo unitario va a ser el mismo siempre, ¿no? En tu caso. Y Claro, no variable en virtud de volúmenes, de tiempo, de recursos que se utilizan. Eso es lo que, cuando me colocas una variable y lógicamente nace esta idea de que yo utilizo el costo, es decir, es un cálculo que viene a posteriori, que ahora lo voy a aplicar simplemente para hacer un cálculo de lo que va a significar de manera contable cuánto es lo que me cuesta producir las toneladas, ¿no? Con un costo unitario. Entonces, ¿qué es lo que se hace en la dinámica del sistema? Los factores que están ahí interviniendo son factores que van a variar en el tiempo, Segundo, que se están ejecutando en el momento que se están produciendo, porque yo estoy mirando un funcionamiento en el tiempo. No es que yo las he calculado y esas estimaciones las voy a colocar con una variable exógena para que reproducir, digamos, ese valor, sino que se deben generar a raíz de la interacción que hay en los flujos que yo estoy estableciendo. Por eso, ¿cuánto gasto para producir una tonelada? ¿Cuánto se gasta para producir una tonelada? X. claro. X. Para producir Ajá, una que sí, tonelada, X, ya. X.2. Para producir 5 toneladas. No es, o sea, es decir, el valor unitario de la producción no es igual, es dinámico, cambia en virtud de Ok. ciertas consideraciones. Entonces, como estás utilizando el costo, no estás asociando ese costo, sino ya es un cálculo hecho, no estás asociándolo o no se está asociando a factores que ese gasto sería distinto dependiendo qué es lo que estoy sacando, cuánto estoy sacando, cuánta extensión estoy atacando, digamos, en esa extracción. Depende de eso, es que cambian los valores de los factores que intervienen. Eso es lo que hay que hacer, es asociarlo. Y Sí, además, no utilizar la palabra costo, porque tiene otro concepto. sí, El gasto es lo que está sucediendo específicamente en cada acto y el gasto depende de cantidad de materiales, cantidad de gente. Y si yo tengo más material que extraigo, indudablemente he utilizado más personas. Es decir, he hecho más gasto, ¿no? O sea, no puede ser que sea el mismo costo, ¿no? El gasto que yo tenga sea igual al costo promedio que yo tenga anualmente. No puede ser. Eso no se produce en la realidad. Eso hay que revisar, ¿ya? Ese concepto, porque está aplicado en diferentes aspectos en el diagrama Forrest. A ver, ujú. Entonces, quedaría, por así decirlo, endogenizar un poco más, aparte de cambiar los nombres, qué costo. La verdad, claro, en, no le tomamos mucha consideración el tema del nombre. No, creo que nos enfocamos más a la parte de gastos, pero no tomé en cuenta la diferencia que había entre la palabra costo y gasto, lo tomé casi como un sinónimo. Entonces, esto, endogenizarlo, porque claro, yo lo que hice en este caso fue de tomar de algunas papers de mineras, por ejemplo, que decían gastos en insumos de explosivos y químicos para la extracción de cobre y decían, por ejemplo, al año 1 millón, digamos. Lo que se calculó es sacar un promedio mensual para saber cuánto se va a gastar, pero entiendo que hay que endogenizar esa variable, porque no todos los meses se gasta lo mismo, o sea, hay que meterlo eso es, a la dinámica productiva. Si esta ok, dinámica es, o sea, digamos, un error es hacer que los procesos productivos se anualicen. Un error es eso. Nuevamente, la producción de cualquier producto agrícola, lo que sea, industrial, lo que sea, se produce y la frecuencia normal de
el ciclo productivo es mensual y mensualmente se va a producir dependiendo la demanda, dependiendo los recursos que se requiere, en fin, los valores que están asociados en la dinámica son distintos de un mes al otro. No puede ser idéntico todo el año. Hay variaciones en las referencias. Igual, incluso la población, la tasa de población es la única todo el año. Se calcula en el año, pero digamos va cambiando progresivamente conforme cambia la población, cambian las condiciones de vida, la educación, ese índice a lo largo, puede ser que sacando la información, yo saqué un promedio, yo puedo decir el promedio del año es tanto, pero en la dinámica del sistema yo debo representar cómo se está produciendo esa modificación de valores por las interacciones, en la cual no puede haber una variable que esté estableciendo una condición, en este caso un poco rígida y uniforme, cuando indudablemente, especialmente la producción minera, digamos, hay una proporción de gastos dependiendo lo que se hace tanto en la exploración como en la explotación. Y claro, acá no he visto también cómo es que se establecen las periodicidades, porque hay un genérico ahí que ustedes han utilizado, que es la demanda del exterior, ¿no? La demanda del exterior. Y yo no sé cómo lo han regulado, porque en el mercado internacional, para las exportaciones que nosotros tenemos, hay un comportamiento estacional. En este caso, lo está afectando situaciones de gran demanda, producto de la guerra, por ejemplo, ¿no? Eso la afecta. Pero normalmente hay un proceso estacional en la cual en cierta época del año aumenta, porque en los países europeos en cierta época del año hay más producción, se produce más, la industria produce más, en otra época no. Viene el invierno, vienen condiciones ambientales que no. Entonces, esa estacionalidad no se ve. Claro, no hay que entrar tanto, pero por lo menos debe haber variables que modifiquen de una manera sostenida esa demanda que se va a producir, ¿no? Sí, vamos a tomar esas consideraciones porque, claro, ya estaba mal entonces el monto, por decirlo, promedio que yo estaba tomando para lo que era costos. Sino yo también más o menos me imagino que debería variar de algunas cosas, como la cantidad de mineral que se va extrayendo, la cantidad promedio, la cantidad de trabajadores que va viendo a la fecha y así. Esa sería al menos la parte por el lado de costos, bueno, de gastos operativos en sí. Eh, pues es una parte de las modificaciones. Otra de ellas es que se ha añadido lo que vendría a ser las regalías, que esto se ha tomado como base a lo que se encuentra, por ejemplo, de acuerdo al margen operativo. Por ejemplo, si es que el margen operativo de la empresa, en los cuales es las utilidades y los ingresos, esto lo encontramos, si no me equivoco, en información del Estado, de lo que es tributos. Si es que el margen operativo era menos de 0,1, entonces era el 0,01 de las utilidades mineras, y de acuerdo al margen en el cual, de acuerdo a la variación en la cual se encuentra el margen operativo de las ganancias mineras. Y eso como una salida para lo que vendría a ser las utilidades. Ahora, y como una entrada para lo que vendría a ser los ingresos de los gobiernos regionales y locales. Ahora, por la parte de la derecha, también se ha buscado endogenizar las variables de cantidades demandadas que antes eran tableadas y de reportes, por así decirlo, de años anteriores. Se ha buscado endogenizarlas, que nazcan de otras variables, por ejemplo, como la inversión de proyectos públicos, y que algunas variables, por ejemplo, como mineral de cobre bruto extraído, nazcan, por ejemplo, de otras variables como la cantidad de trabajadores, por ejemplo, la inversión minera y así. Con respecto al modelo Forrester, a los resultados, también hemos buscado adecuarlos a valores más reales, más sensatos, más
¿cómo se llama? Apegados a la realidad. Por ejemplo, en el tema de utilidades mineras, nos salió 9,21 por 10 a la 9. Si es que esto, por ejemplo, lo pasamos para una calculadora, tengamos que esto es una variable acumulativa de 3 años. A ver, ya. El 9,21. Un ratito, antes que me muestres eso. Normalmente la utilidad no es un nivel. La utilidad es el resultado. Ustedes están utilizando mucho las expresiones que posiblemente algún informe les da respecto al estado contable. La utilidad es un estado contable. Al final de un periodo, la utilidad es lo que resulta de un cálculo. Y esa utilidad no se acumula, se pasa a un destino privado, digamos, ¿no? La utilidad. La, la extracción de cobre no produce ingresos, al contrario, produce gastos. La extracción del cobre produce cobre, nada más. Genera gastos eh, y esa extracción de cobre te va a dar la capacidad para poder exportar y vender. La venta de cobre al extranjero o acá depende de la demanda del extranjero. En sí esta variable, creo que es el tema del nombre, porque esta variable nace de acá. Ingresos de las mineras por venta de cobre. Ya, pero esos ingresos no es un nivel, es un cálculo. Es Esto un de acá es mensual. un cálculo, Es un claro. ingreso Y esto mensual. es una variable de flujo de entrada ya para la variable de nivel que es utilidades. Por eso, esos son ingresos, no son utilidades, son sus ingresos. Claro, son ingresos. Esto de acá son ingresos. Y Y lo, esto de acá ya son las utilidades acumuladas. Pero también tenemos otra variable que se no, calcula las otra utilidades vez, mensuales. ¿cómo va a ser utilidad? Por eso te repito, no es la utilidad, el concepto de utilidad es el resultado de un ejercicio productivo de producción y venta. ¿Cuál es tu utilidad? Es todo aquello que he ingresado menos lo que has gastado en un periodo Ah, determinado, se llama utilidad, ¿correcto? pero eso hemos estado empezando acá. Es el monto de los ingresos que Eso, han entrado ingresos. ¿Qué cosas son los por la ingresos? venta, Pero menos los costos operativos que hemos tenido, bueno, los gastos operativos que se ha tenido y no, también los impuestos que se paga el Estado. no, pues, otra vez. Si esto mensualmente se hace, lo que yo tengo son los ingresos que tengo. Ingresos, ¿no? En dinero, del cual destino a, este, a los gastos operativos. Esos ingresos destino para el pago de impuestos. ¿Ya? Las regalías no son mensuales, yo no retorno regalías mensualmente, ¿no? Las No, regalías se producen, según el que hemos encontrado, son cada 3 meses, creo. bueno, puede ser, pero son dos factores distintos. Yo pago impuesto no por la producción, no por la extracción, pago impuesto por la venta y pago impuesto por la renta. Claro, ahí es justamente donde hemos tratado de regalías, para que sea mensual, lo que hicimos es que si como vimos que las regalías era algo que se calculaba trimestralmente, lo dividimos entre 3 No, para pero calcular un la monto mensual regalía, aproximado. ¿qué cosa es la regalía? Es un retorno un beneficio, de una utilidad que se tiene que retorna Claro. a la, a la central, sus regalías, por el uso de nombre, hay una serie de factores que Esto es regalías que se hace hacia los gobiernos regionales y locales, hacia las comunidades aledañas, y según la información que encontramos en internet,
esto era, o sea, las mineras dan regalías con cada trimestralmente hacia los, ¿cómo se llama? Los gobiernos locales, justamente donde se está extrayendo el cobre, en base a un margen operativo. O sea, no todas iban a dar la misma realidad y no todas iban a dar la misma tasa de realidad tampoco. Esa tasa justamente variaba en base al margen operativo que iba teniendo la minera, que justamente era utilidades entre lo que van a ser sus ingresos que va teniendo. Y en base a esa división, que era como que su margen operativo, se establecía primero la tasa, que la tasa varía entre valores del 1% de las utilidades, 2% de las utilidades, 3%, 4% o 5% de las utilidades, y dependiendo a cuánto es la variación del margen operativo. Por ejemplo, si el margen operativo varía entre 0,2 y 0,25, ok, vas a darle un 5% trimestralmente. Ya, ya. Esas son las realidades entonces, que van al Estado, Ujú. no van a las centrales. No, no, eso es para los gobiernos locales, por así decirlo. Ya, bueno, no, no está bien. Pero eso viene de los ingresos, lo que van produciendo, lo que se va vendiendo, genera ingresos que van al pago de impuestos y regalías y regalía al Estado, ¿no? Y el otro son los gastos operativos. Pero eso que hay en el centro no se le puede llamar utilidad, pues no es la utilidad, son los ingresos que tienen destinos distintos. Acá lo que estamos haciendo es que fluye, ¿qué está fluyendo? Ingresos y gastos. También así, pero no se le puede llamar a esa diferencia mensual utilidades, porque el siguiente periodo puede ser que yo gaste operativamente todo lo que tengo y ya no son utilidades. El siguiente periodo puede haber más ingresos y genera un mayor nivel de ingresos, menos gasto, menos regalías. ¿Qué cosa es utilidad? Es el resultado final de un ejercicio en el cual dispones de ese recurso. O sea, lo entregas, ya no retorna. Algunas empresas se aplican alguna norma que les beneficia el pago de impuesto justamente a las utilidades por la reinversión al final de un proceso. Pero eso es un cálculo que se establece contablemente. No es la diferencia, tú no le puedes llamar utilidad. De repente en la expresión vulgar, mis utilidades, de acuerdo a lo que ingresé en una operación, digamos, particular, personal, ¿no? Yo tengo algo, tengo mi celular que me quiero deshacer de él, me costó 1.000 soles, se lo quiero vender a alguien a 1.100. Eso, mi utilidad son los 100. Yo puedo hablar así. Pero en un proceso productivo normal, yo tengo ingresos, gastos, y esto que es mi saldo de ingresos, porque he gastado. Al siguiente mes esos ingresos van a sufrir un incremento y van a salir para los gastos que hay. Y esos ingresos se van a reducir o van a crecer. Y no son las utilidades. A ver, espérate un ratito. Un ratito. Era. Dice, las utilidades son un beneficio económico distribuido entre los colaboradores de una empresa, brindando su participación en las ganancias netas obtenidas al final de un ejercicio. ¿Ya? Eso es lo que me parece en esa definición. Pero una consulta, si es que sería ganancias netas, ¿y Ganancias por netas qué no se ya? puede llamar, tampoco se puede hablar de ganancias netas. Al menos que estés haciendo el cálculo contable. Acá no, acá son flujos de dinero. Flujo de dinero. Yo en el mes me ingresa por mis alquileres X cantidad. Ponte que sea 1.000, como 1.000. Ya, como 1.000 me ingresan por el pago de la educación, trabajo en la facultad, 500.
Mis ingresos 1.500. En este mes yo puedo haber gastado en la reparación de la puerta de mi casa, he gastado en alimentos, medicina, y en el mes me queda de mis ingresos 100. Siguiente mes, nuevamente mis ingresos, 1.000, a veces es menos, ponte que me ingresó 1.600 y ya tengo menos gasto, mi saldo en el mes es 600. En ningún caso son utilidades o ganancias, simplemente es el saldo de mis ingresos. En todo caso, Yo, yo, estaría yo, yo si ese saldo yo termino distribuyendo en el resto, es como si yo lo considerara como ya la utilidad, pero no puedo llamarlo utilidad, porque todavía al terminar un periodo debo pagar el impuesto a la renta, ¿no? Porque no sé si hay utilidades. Muchas empresas, al cerrar un ejercicio, lo que tienen son pérdidas y entonces no tienen utilidades, a pesar que en los meses que han pasado han tenido saldo de ingresos. Es decir, lo que tú tienes ahí en esa casilla no son utilidades, son ingresos. Ok, ok. Pero el tema de regalías y esto, yo no lo estaba calculando en base a No, no, está bien. acumulado. Esto lo estaba calculando en base a lo que vendrían a No, no, ser es mis nuevos que ingresos. no, Ajá. está bien, está bien. Tanto de impuestos, si se trata del Estado, impuestos y regalías, el impuesto es a la venta. Tú ahí estás Ujú, diciendo que conforme estás produciendo, estás pagando impuestos. ujú. Pero yo entiendo que tanto el impuesto, que tiene que ver con el canon, y las regalías, este, son en virtud de la venta. Bueno, escuchen, tienen que mejorar esto, porque no nos va a dar ya el tiempo, porque falta uno. Me estaba olvidando que faltaba un grupo y le va a quedar, vamos a tener que robarle un poquito Ah, de tiempo. profesor, una consulta. Y en este caso, entonces, ¿estaría bien el hecho de renombrar esta variable de nivel como ingresos totales de las empresas, Ingreso, como es ingreso. especificado? No es ingreso. Ingresos de las empresas mineras por la venta de cobre, en No, las cuales sería, no. Escucha, acá debería ser, y acá dice ingresos brutos, ¿no? No, claro. en algún lado tienes que estar vendiendo el cobre, ¿no? En la exportación estás exportando y en otro está vendiendo internamente. Esa venta genera, a partir de lo que vendes, ingresos. Eso es justamente lo que estamos considerando acá. Esos, Esos in- ingresos por la eh, venta. esos ingresos entran a un ingreso mensual, ¿no? El ingreso mensual está generando ingresos por la venta de minerales, que es el, Claro. el- el nivel. Y los ingresos por venta de minerales tiene salida para cubrir los gastos operativos y el pago de los impuestos, las regalías. Claro, justamente es esto de acá. Este es como que lo quise poner yo como que el ingreso por la venta de minerales y acá los gastos operativos y los gastos por regalías y impuestos. Pero entonces la variable tendría que renombrarse aún específicamente como Ingreso, ingresos de las empresas. Ingresos. ingreso, claro, ingreso por venta. Ponle Ah, ok. cualquier nombre, es la totalidad. Bien, hay que hacer esas modificaciones. Yo voy a revisar el tema de las variables, o rápidamente la variable Sí, 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 sí. cualitativa y el retardo. Ya, bueno, rápidamente, la parte de la variable cualitativa, lo que hemos hecho, hemos eliminado la anterior variable cualitativa que habíamos propuesto y hemos considerado esta. En este caso, el nivel de tecnología para la extracción de cobre. Esto se mide básico, moderado y avanzado. Y hemos hecho una ponderación de cada, o sea, para cada uno de esos tres niveles, podríamos decirlo, como uno, dos y tres, pero dependiendo de la inversión para la extracción de cobre, que es este de acá.
Y pues la sentencia if else sería que si es menor que este número se considera básico, si es entre este número y este otro número se considera que es moderado, y si es mayor que este número se considera avanzado. Para el efecto de esta variable cualitativa, lo que hemos realizado es que, como va a haber, por ejemplo, si es que hubiera mayor nivel de tecnología para extracción, entonces va a haber menos porcentaje, o, perdón, menos impureza por tratamiento de cobre. Y es lo que hemos considerado acá. Esta variable que es la impureza por tratamiento de cobre tiene el mineral de cobre bruto extraído, que esto tiene su impureza, que la impureza es una impureza base, y de esta impureza base se va, va a afectar el nivel de tecnología para la extracción. ¿Y cómo la afecta? La afecta, pues sería 4 menos el nivel de tecnología sobre 3. Es decir, que si fuera 3, o sea, avanzada, lo reduciría en un tercio; si fuera 2, lo reduciría hasta 2 tercios; y si fuera 1, que sería básico, no lo reduce, se queda pues tal y como está. Esa sería por la parte de la variable cualitativa. A la vez, esta variable pues afecta a al mineral de cobre bruto extraído y a la cantidad acumulada de cobre extraído. Por la parte de la variable de retardo, eh, acá hemos considerado, a ver, si dejo abrir esto. Hemos considerado estas dos variables. Acá se ve que después de un año, perdón, de un año y medio se da pues el efecto retardo. Se puede ver como hay una ligera, de la curva azul, se ve como hay una ligera subida, bajada ligeras, y en la curva roja se ve, pero en mucho menor medida. Pero ese es el efecto retardo que hemos querido No, no, poder pero considerar. acá me está diciendo que las regalías, o sea, el pago al Estado, genera un efecto en la cantidad mineral cobre bruto extraído, no al revés. Claro. No entiendo. ¿Cómo así el pago de regalías puede producir, generar un efecto en la cantidad de bruto que se extrae? Sí, sí, sí. Ahora que me doy cuenta, sí lo habíamos considerado al revés. Y ya, bueno, habría que revisar este asunto de las variables de cualidad, pero normalmente, como digo, se asocia a un nivel, un volumen. Nunca cálculo instantáneo para la variable cualitativa, porque ese es un cálculo. Yo calculo una cantidad que va a suceder en el mes. ¿Cómo eso me va a dar un nivel tecnológico? Si el nivel tecnológico debe ser cantidad, no sé, un valor que acumula una capacidad, digamos, ¿no? Tecnológica, qué sé yo. Y eso sí puede decirme una cualidad, pero un cálculo puntual no, porque ese es un cálculo que está siendo calculado a partir del dinero destinado para la inversión y extracción de cobre, ¿no? Por esto. Sí. Pero ¿dónde está el nivel? Porque yo calculo una variable cualitativa tomando como referencia un estado, una situación de estado, que debe estar acumulado en un nivel. Normalmente es así. Bueno, vamos con el siguiente grupo. Sí, Marco. Profesor, no, bueno, aprovechar que no hay tiempo, sino para que lo que es la lista la pase después o una captura. Sí. A ver, de los que están acá presentes, no está Bueno, Renzo, no lo veo a Renzo. Me ha puesto su cámara, pero este, un ratito. Ya, ya continuabas. bueno, aquí ya rápidamente, tomando las consideraciones que usted nos dio la semana pasada, es
está la cantidad de personas que tienen una opinión positiva de la marca. Antes estaba una relación simple, solo tenía un aspecto y que era solamente por la cantidad de búsqueda web, que estaba mal hecho en este caso. Ahí nos había recomendado ver bien este origen. Bueno, y este origen le damos por estas dos variables. Uno, por esta cantidad de público alcanzada publicidad tanto de esta parte de redes sociales como de la parte de dispositivos móviles, las búsquedas relacionadas y los televisores. Asimismo, o sea, esta cantidad de público alcanzado con la publicidad va a tener un inicial de una percepción positiva, que es justamente este objetivo de la publicidad, pero a partir esta opinión positiva va a tener otra variable que la va a afectar, que es el número de reseñas positivas de las personas que hayan tenido un dispositivo Samsung o que tengan un dispositivo Samsung. Este caso Re- dependerá sí, disculpe. ¿Reseñas? ¿Qué cosa es esto? ¿Qué es reseñas? Número de reseñas positivas, o sea, al momento de adquirir un dispositivo, se puede evaluar ya después. ¿Cómo? No te entiendo. Explícame Eh, mejor. por ejemplo, de los dispositivos Samsung, bueno, en este caso de televisores y celulares, al momento de tú hacer una compra, tanto por vía de internet, más que nada por vía de internet, después de cierto tiempo se te envía a evaluar cómo es tu experiencia con ese dispositivo. Tú tienes la opción de calificarlo en una puntuación de 1 al 10. ¿A eso se le llama reseña? Sí, o sea, ¿Ese es su nombre correcto? No es sí, no, número de personas encuestadas positivas, ¿no? No, ah, solamente reseña, así se le llama. Qué raro. Ya, continúa. y eso va a tener, o sea, ya de los que captados por la publicidad y por los dispositivos, va a tener un efecto sobre la cantidad de personas que tienen una posición positiva de la mano. Y para no hacer una retroalimentación tan corta, y afectar a la cantidad monetaria, ya que esto no solamente afecta a estos dispositivos, sino a diferentes dispositivos, por ejemplo, de línea blanca o dispositivos móviles de la marca Samsung. En este caso, hemos tenido las complicaciones con esta parte, la que es el gasto de entretenimiento, que también estaba entre la capacidad de gasto, que bueno, nos había mencionado que era como era un cálculo, como teníamos que ver más las que eran las relaciones causales. eh, Hemos agregado que el ingreso disponible iba a estar más que nada influenciado por la cantidad de personas con educación superior, y estas a su vez iban a estar por la variable de la cantidad de personas con acceso a información y recursos educativos, que iba a depender de la cantidad de hogares que tienen acceso a las tecnologías de información. Todos estos junto al ingreso, el gasto en la canasta básica iba a afectar al gasto en entretenimiento, que afectaría ya de por sí a la cantidad de televisores Samsung vendidos, y que también se vería afectada por la cantidad de modelos, que esta es otra corrección que se mencionó la semana pasada, cantidad de modelos ofertados y promocionados por la marca Samsung. Serían las breves correcciones que se han hecho. Ya. Un ratito, un momentito, por favor. Un ratito. Ya, ahora sí.
Ya, bueno, ahora pasamos a las correcciones de la variable cualitativa. Principalmente lo que hicimos fue eliminar lo que era la variable endógena, digo, exógena, que teníamos, que era la variación inicial, y lo que hicimos fue usar variables endógenas propias del modelo, principalmente por la misma idea de ver este aumento en publicidad a cuánta porcentaje de la población o población objetivo da, que en este caso hemos hecho en los tres canales, televisión, población, streaming y redes sociales. Por ejemplo, el porcentaje de TV y población es la división entre televisiones, cantidad de televisores que existen vendidos es igual a que existen en el mercado, bueno, en el sistema, entre la población peruana. Y de igual forma, con streaming es la cantidad de dispositivos conectados a streaming entre la población y redes sociales es la cantidad de personas que demandan smartphones y tablets. ¿Por qué consideramos smartphones y tablets? Porque es el dispositivo por donde la gente más entra en redes sociales. O sea, TikTok, Facebook, Instagram, etcétera. Donde Samsung es un canal de publicidad de Samsung. Entonces, el cálculo es igual al anterior, es el porcentaje. Aquí en este caso hemos resumido, como usted dijo, el porcentaje de quejas resueltas es la cantidad de quejas y evoluciones atendidas entre la cantidad de quejas y evoluciones totales. Entonces, es un porcentaje. Entonces, lo que hicimos fue una suma, el porcentaje de quejas resueltas, y lo demás simplemente es una sumatoria de multiplicadores. Es decir, es la tasa de incremento del canal por el porcentaje, bueno, por uno más el porcentaje del canal. En este caso, si estamos hablando de anuncios en streaming, es la tasa de incremento de anuncios de streaming por uno más el porcentaje de streaming, o bueno, el porcentaje de ¿cuánto es ese porcentaje de streaming en la población? Es decir, ¿cuánto es mi población que ve en streaming o puede ver mi publicidad en streaming entre la población total? Sebastián, un asunto. ¿Por qué eh, cantidad de quejas no lo ponen como nivel? Es un cálculo puntual, ¿no? Sí. O sea, no se acumulan. No se acumula el tiempo, solo es cantidad de quejas en un T. Ya, pero ¿cómo es que puedes sacar esas quejas resueltas? Es un cálculo, una estimación, no es un flujo. Sí, estamos estimando a partir de un factor de... Es No, un factor de... pero no debe ser así, pues. Si yo debo establecer una condición de comparación para poder establecer una consideración, debe ser algo que se está, esté manifestando un estado situacional, no circunstancial. Entiendo. Es decir, por eso, normalmente cuando yo tengo una cantidad de algo que se está produciendo, lo voy acumulando y puede ser que salga quejas resueltas, reduciendo el número de quejas en stock, digamos, ¿no? Quejas producidas, quejas en stock, quejas resueltas, quejas vencidas, porque hay quejas que no se atienden. Y de ese nivel yo puedo, sí, porque está bien subiendo y bajando, y hay un momento que puede tener un volumen mayor y yo puedo calificar eso como algo determinado o si está por debajo de algo que considera que es lo adecuado, tiene otra calificación. No sé, me dejo entender. Porque eso de Sí. calcularlo mensualmente, debe haber algún tipo de peculiaridad que te dé algo que esté mostrando una fluidez. Bueno, esa es mi observación. Ok. Sí, lo tomaron en cuenta, profesor. Gracias. Bueno, continuando, este es el cálculo y luego tenemos la variable cualitativa, que como le mostramos, se divide en 5 categorías, en mala, bueno, muy mala, mala, neutral, buena y muy buena. Y este es el efecto. Por ejemplo, si es muy mala, tiene un efecto de 0.3, es decir, como lo explicamos en la clase pasada, este es un efecto que da la tasa de impacto. La tasa de impacto es de mi publicidad a cuánto target le va a afectar mi publicidad verdaderamente. Es decir, mi target es toda la población, pero a todo ese target, a cuántas personas de verdad la publicidad cumple su objetivo y los
lleva a mi página web, o bueno, cumple el objetivo de llevarlos a la página web o páginas de compra. Entonces, la afección, cuando es muy mala, es 0.3, es decir, va a reducir al 30% la tasa de impacto. Si es mala, va a reducir en 40%, o sea, va a ser del 60%. Si es neutral, es 1, o sea, no tiene relevancia la variable. Si es buena, va a favorecer en un 120% o multiplicarlo por 1.2. Y si es muy buena, en 1.5. Cabe aclarar que el cálculo va de 0 a 1. Si podemos ver las gráficas. Y una cosa que nos dimos cuenta con las gráficas es que nuestra percepción de la marca depende mucho del porcentaje de quejas resueltas, es decir, de la atención del cliente. Claro está que lo que es los canales y cuánta publicidad hacen los diferentes canales sí da una mejoría, pero nuestra principal variable es la porcentaje de quejas resueltas, que es lo que da como resultado dos gráficas parecidas, no iguales, pero sí parecidas, con misma tendencia, que son el porcentaje de quejas resueltas y la percepción de la marca. Digo, el cálculo de la percepción de la marca, que está en azul y morado. No, esa tasa de impacto calculas a partir de una tasa de impacto base, y Sí, esto lo tomé en cuenta a partir de, por ejemplo, en mi trabajo, lo que hacemos, yo trabajo en Belcorp, lo que hacemos, por ejemplo, hay algo que se llama etiquetas perfumadas, entonces tenemos un ratio base, que ya es un cálculo base, que se tiene el impacto que va a tener la etiqueta perfumada, y a partir de ahí se le suma el adicional que puede traer, que ya es un cálculo dinámico a partir de diferentes variables. En este caso, tomamos la misma idea de una tasa de impacto base, que es la tasa de impacto que se estima y a partir de cálculo se estima que va a tener de por sí la publicidad, y se le suma todos los cálculos dinámicos, que pueden ser positivos o negativos, que van a reducir o van a aumentar esta tasa de impacto. no, no, esa conversión gasto de impacto, ¿de qué se trata? De cantidad de dinero. Sí, es que están en diferentes, por ejemplo, el gasto está en miles, entonces tenemos que convertirlo a, a soles. Bueno, está en miles de millones. No, Entonces tenemos que no, convertirle a no, no, soles. quiero entender la lógica, no el número, sino la lógica de lo que está ahí. El gasto en publicidad Ajá. lo divides entre ¿qué cosa? ¿Qué cosa es eso? En Conversión mil. gasto-impacto. Ese es 1000, digo, es 1000. Es simplemente una conversión de la unidad monetaria que está, si mal no estoy, creo que son miles o, o millones. Lo tratamos de traer a unidades, ¿cómo decirlo? Que varía de 0 a 1. Bueno, sería de 0, de 999.000 a 10 millones, creo. Por Pero, ahí. pero eso es un artificio bien, bien extraño, ¿ah? O sea, ¿cómo tasa subes? O sea, lo que es una tasa, ¿no? Una tasa es un porcentaje, Sí, ¿correcto? sí. Lo sumas no sé, a un cálculo numérico que no es ni tasa ni porcentaje. Sí. Más O sea, bien, lo que queríamos hacer aquí era medir cuánto era la variación, el aumento de la publicidad. Pero pero creo que lo podríamos haber hecho mejor con un nivel, tal vez. bueno, tienen que revisar eso y modificar. A ver, la variable de retardo. Ok, Eric. Y bueno, vamos a continuar con la variable de retardo. Principalmente voy a explicar la de retardo y los efectos las consecuencias que ha traído el cambio de esto y algunos ajustes que hemos realizado. Bueno, hemos mantenido las dos variables de retardo, los dos delays que hemos incorporado, que ha sido el de transporte de abastecimiento internacional y local, que como le expliqué, uno era para las fuentes internacionales y otro era para los tiempos logísticos o de aduanas que se tardan en realizar las distribuciones de los televisores cuando llegan aquí a los centros de distribución de Samsung Company Perú. En este caso hemos ajustado principalmente lo que el profesor nos recomendó, que era poder, ahora voy a explicar en el gráfico para que se entienda un poco mejor y se vea también que el retardo se ve en el gráfico y presenta esa correspondencia, ¿no? Principalmente, que es acá, por ejemplo, donde vemos que la variable de nivel, que es cantidad de televisores de stock pendientes en almacén,
que es la que va a suministrar mediante un intervalo de tiempo a partir de esta variable de flujo a la cantidad de stock de televisores Samsung, vemos que hay un retardo y justamente hay una contraria tendencia, ¿no? Porque una suministra al otro. De hecho, justamente podemos ver acá en donde los picos, que son previo a los picos de color azul, que son de la cantidad de stock, o que es la variable final en donde van a recaer todos los televisores Samsung, cuando es creciente es cuando menor valor toma la cantidad de televisores pendientes, justamente porque el abastecimiento se está dando, ¿no? Por parte de esto. Vemos que hay un delay también que es el que justamente hemos incorporado, y este crecimiento de la variable de color azul y de crecimiento de la variable de color rojo justamente se presenta en todo en el transcurso del desarrollo de la cantidad de stock, principalmente. Y de hecho, previo a estos crecimientos, que pueden ser por otros factores que también hemos incorporado en el modelo, este diagrama de Forrester, perdón, que pueden ser, por ejemplo, eventos deportivos o eventos socioculturales que pueden darse en el Perú. Previo a eso, es que por esos factores también, además de eso, es que se producen estos incrementos, como digo, por la cantidad de televisores pendientes a stock. Ahora, este hecho del retardo. Eric, ya, otra vez. Cantidad de TV pendientes. ¿Pendientes qué significa? ¿Pendientes de qué? Que es que cuando llegan de los distribuidores internacionales, cuando llegan acá al Perú, pero todavía no están en los centros de almacenes de Samsung. Es decir, están pendientes para poder realizar la evaluación, por ejemplo, que realiza aduanas, previo luego al transporte de los de los centros de abastecimiento de Samsung. Cantidad de TV en almacenes aduaneros. Claro, exacto. Ya, pero ¿por qué no lo pones así? Ya. Sí, sí. Esa cantidad de televisores en almacenes aduaneros, la cantidad que esté en el almacén tiene un efecto causal a la cantidad, o sea, un efecto retardado a la Claro. cantidad de stock para la venta. ¿Stock para la venta será? Sí, sí. Ya, tiene que poner bien el nombre, la cantidad de stock para la venta Ujú. de TV de Samsung. Ya, yo tengo A que ver, acá, en la primera etapa, baja. No, es el rojo contra el azul. Sube. El efecto retardado se da en qué tiempo. En ningún tiempo, ¿no? Porque, porque eso que ha subido, en efecto, ¿en qué momento ha tenido? de hecho, o sea, acá hemos precisado los valores, pero más allá de los valores que puedan tomar, las tendencias que siguen ambos o sea, son contrarias. Es que lo que pasa es que el crecimiento, por ejemplo, del stock y Ya, también también pero la cantidad de. contraria, pero escúchame, desde el 2018, pucha, me olvidó mencionar al otro grupo de que el grupo que ha expuesto ayer, decirte de que cuando revisamos una situación de un modelo, vemos en el periodo que se ha pasado, no en el futuro. El futuro no ha sucedido nada, no existe. Bueno, cantidad de TV en almacén tiene una subida en un periodo determinado que es del 2018, mes de junio, sube, ¿no? Desde el primer mes hasta el mes de junio sube. De ahí ya sube. Y si esa subida se ha producido, debería tener un efecto contrario. ¿En qué periodo? ¿En qué momento empieza a tener ese efecto de reducción? Porque tú me dices que es en sentido contrario, ¿no? Luego va bajando. Ese efecto de baja posiblemente tiene un efecto de subida en el tramo del 2020 al 2022, ¿no? Supongo yo. Luego, sube la cantidad en el almacén. Y entonces, eso hace ¿qué cosa? Que baje entre 2022-23. Mira, no se ve muy claro, ¿ah? Yo la verdad que no sé cómo lo han generado.
Sí, es que lo que pasa, profesor, es que además de, por ejemplo, acá lo hemos asociado principalmente a por ejemplo, la cantidad de televisores pendientes en almacén, se da principalmente por, a ver, acá está. Es por la cantidad de televisores que se importan, pero esta cantidad de televisores que se importan, como usted recomendó, él estaba asociada justamente a las ventas que realizaba Samsung, ¿no? Entonces, estas ventas, por ejemplo, nosotros antes lo habíamos puesto, o sea, nosotros habíamos asociado directamente la cantidad de televisores importados a las ventas que realizaba Samsung, pero claro, esto principalmente, o sea, no es la cantidad de televisores que se importan, no necesariamente son, o sea, sí depende de las ventas, pero también depende, por ejemplo, de la cantidad de stock que puedas tener en tus almacenes, ¿no? Porque si tienes la cantidad de stock suficiente en los almacenes para poder abastecer esa demanda, entonces no sería necesario importar, ¿no? Entonces, eso es a lo que voy. Entonces, justamente, por ejemplo, esa acotación que nos hizo la semana pasada nos ha hecho poder reformular el diagrama y, de hecho, claramente esa reformulación ha hecho que las pulsaciones que estaban erradas y que se presentaban y que se propagaban por varias variables del modelo han desaparecido. De hecho, justamente por eso es que, por ejemplo, acá en el cálculo, por ejemplo, de esta variable que hemos puesto aquí, esta condición que representa lo que acabo de mencionar, que es que cuando la cantidad de stock recién es menor a la cantidad de stock de seguridad, que es la cantidad de stock de seguridad hace referencia justamente a ese nivel con el que debe disponer Samsung como mínimo para poder afrontar las demandas que puedan venir, las demandas venideras. Esa cantidad de stock de seguridad es lo que permite hacer que estas pulsaciones o que este efecto de cantidad de televisores importados no se presente continuamente. Entonces, por ejemplo, acá en este gráfico, Ya te entendí, está bien, está claro. claro, y por eso la tasa de importación en todo el intervalo de tiempo no es constante, sino que a veces toma cero porque no se realizan importaciones. Y bueno, justo eso es a lo que quería llegar para la otra variable de nivel, más que nada por el feedback, profesor, lo digo, porque como no hay mucho tiempo, entonces me gustaría abarcar la mayor cantidad de eslabones. Que es que, por ejemplo, acá en la disponibilidad financiera, se ha visto afectada el hecho de esas pulsaciones extrañas que se presentaban, y creo que el gráfico, por lo menos, ahora está en miles, solo para aclarar, las variables están en miles, entonces, solo para mostrar esto y que la interpretación que que le hemos dado como grupo, es principalmente eso, que por ejemplo, el ahorro acumulado, acá me gustaría interpretar esto de manera general para poder ver, que es que justamente acá, por ejemplo, para estas dos variables no hemos incorporado delays, pues solo hemos incorporado este retardo en el eslabón inferior que hemos presentado hace un momento, pero ese efecto, el aplicar ese retardo y con las acotaciones que nos mencionó usted del hecho de que las importaciones no se daban constantemente, ha hecho que justamente ese delay se propague y que podemos verlo representado aquí también, de hecho, que como mencioné, el ahorro acumulado para la inversión, principalmente es un ahorro que luego se destina a inversión en Samsung en tecnología, que es básicamente mejorar la experiencia del usuario a través de desarrollo de software que pueda complementar, luego potenciar las ventas. Y es por eso que justamente cuando el ahorro acumulado, que es decir, cuando se concretan estas inversiones en Samsung en tecnología, posteriormente es que se ve los crecimientos de disponibilidad financiera y esto también a su vez genera un retorno de la inversión, ¿no? Que es decir, aumenta el ROI. Entonces, justamente esto es lo que vemos reflejado en la relación de estas dos variables de nivel, que creo que es que creo que es la interpretación correcta que se le podría dar a partir de justamente el ajuste que realizamos de la tasa de importación, ¿no? Que no siempre es mayor a cero, perdón. Entonces, bueno, esas eran las acotaciones principalmente. Claro que hay otros factores que también, por ejemplo, están incorporados en el cálculo de esta variable, que son factores como, por ejemplo, factores demográficos o factores el hecho de, por ejemplo, las características del mercado, que son, por ejemplo, la relación en sustitución con otros dispositivos que podrían haber, que también están contenidas en la fórmula, pero principalmente lo que ha hecho que solucione el tema de las pulsaciones extrañas ha sido ese factor que faltaba aquí, que como mencioné el cálculo, que por ejemplo acá del gasto de importación también se ve afectado justamente por la tasa de importación. Y bueno, de aquí ya derivan otros gastos que están asociados a eso también, pero gastos que sí van a ser constantes, como por ejemplo los corrientes, ¿no? Que podrían ser, por ejemplo, gastos en infraestructura o gastos, por ejemplo, en la planilla, que esos sí son constantes en el tiempo, es decir, esos no van a poder tomar valores cero en ningún momento del tiempo del intervalo que estamos considerando. Bueno, principalmente han sido esas las variables y esos han sido los resultados también. Creo que las interpretaciones, por lo menos están un poco más asociadas. Ahora, hay algunas correcciones que sí, yo considero que podríamos hacer y que faltarían también, que, bueno, viéndolo con mi grupo, es que, por ejemplo, esta cantidad de stock de televisores que hemos considerado acá, nosotros la hemos considerado como fija. Es decir, este valor constante que es perdón, este valor constante que es 45.000 televisores como mínimo en stock que se deben de tener. Pero claro, esto podría variar con respecto a los gastos corrientes que puede hacer Samsung. Es decir, si realiza más gastos corrientes en infraestructura, es decir, aumenta su capacidad
poder almacenar más televisores, esta cantidad de stock podría verse reflejada y aumentar también a su vez. Esto no lo hemos incorporado porque, bueno, aumentar un poco la complejidad también y el hecho de poder relacionar estas dos variables involucraría no acotar, sino añadir un poco más variables para poder establecer la relación correcta. Pero principalmente es eso, que hemos añadido esta variable y eso ha derivado en justamente la corrección, considero yo, de algunas pulsaciones extrañas. Las consideraciones que se tiene para establecer niveles de stock son diversas, ¿ah? Uno puede simplificar para que sea uno fijo y otro tomar como referencia un factor. Normalmente uno dice cuánto potencialmente de demanda tengo. De acuerdo a esa capacidad de demanda, yo debería prever que mi límite, mi stock mínimo debería ser tanto. Un porcentaje. ¿No? O sea, eso normalmente se hace, ¿no? Hay más gente que quiere consumir, digamos, tortas. Mes de abril es que se acumulan más los cumpleaños de personas. Entonces la panadería vende más tortas en el mes de abril. Entonces el nivel de stock que tiene en abril es distinto al nivel de stock que tiene en el mes de julio o en el mes de diciembre, que nacen menos gente. Y entonces, que son fechas que se celebran menos, cumplen menos tortas. Entonces, dependiendo algún factor, yo puedo establecer con algún criterio discrecional, puedo yo estar estableciendo cuál es mi nivel de stock que debería considerar, si yo quiero asociarlo con alguna variable. Es más complejo que eso. Yo trabajé en un proyecto hace muchísimo tiempo, los años 1900, con la gente Wong. Wong tiene por cada producto que trae el extranjero un nivel de stock mínimo diferente, porque el nivel de consumo va a depender de la época, la circunstancia, diferentes factores. Entonces, cada tipo de producto que trae tiene un nivel de stock distinto. Como te digo, bajo cierto criterio variable, ¿eh? No es que tiene el mismo stock para una fecha, si yo, época de, no sé, pues, de fin de año, que la gente tiene dinero para comprar productos más caros, artefactos, en esa época me estoqueo más, ¿no? Lo calculan de acuerdo a ese factor. Otras fechas, no sé, ahora que viene el campeonato, estos campeonatos, ¿no? La gente está mirando el campeonato, ¿cómo se llama? De Europa, ¿no? El campeonato que hay en Europa y luego el campeonato, la Copa América. Entonces se incrementa el interés, ¿no? Ahora, ¿qué está subiendo? Las apuestas. O sea, está subiendo un montón. Se ha triplicado. Antes que empiecen, se ha triplicado. Entonces, bueno, en este caso es apuesta, pero si se trata de productos, el stock tendría que variar. No me puedo yo dar el lujo de poner un stock uniforme en el tiempo. Ya, pero eso depende, pues ustedes calculen. Acá no hay una cosa no debería ser tan complicado, pero es correcto lo que estás diciendo, que hay que asociarlo a un factor que haga variable ese nivel de stock. Bien. Listo, con las observaciones dadas, nos encontramos la próxima semana en la estocada final, en el momento final. ¿Qué cosa se espera? Que primero, no olvidar que el informe es bueno, hay un entregable que es el análisis de sensibilidad que les expliqué la vez pasada. Esa es una cosa. Pero otra cosa es el informe final de todo el trabajo. El informe final, que está colocado todos los componentes, ¿no? Desde la inicial exploración del tema, la explicación del caso, diagrama causal con su explicación de las relaciones que hay en las diferentes variables, la explicación de las variables mismas, luego está la explicación del diagrama
Forrester, en la cual yo explico las principales relaciones, las principales consideraciones en el cálculo que se hace. Y luego se muestra el comportamiento que hay de las diferentes variables, las más importantes, especialmente el nivel, ¿no? Y también tengo una sección que explica la variable cualitativa, la variable de atraso y el análisis de sensibilidad, todo en un solo paquete, en una sola presentación, que separado por una carátula. En cada uno de ellos ya no existe la palabra subsanación, sino descripción del fenómeno general, del tema, la descripción del caso, y así sucesivamente las diferentes temáticas hasta el final. Y finalmente las conclusiones. Es conclusión, repito, es la conclusión del fenómeno estudiado, no del curso. No es una conclusión del curso, ni de las herramientas. Es una conclusión del fenómeno estudiado, ¿no? En razón del incremento de la publicidad, se nota que el comportamiento del mercado es de esta manera. Conclusiones respecto al caso, ¿ya? No se olviden, de eso se trata. Y listo, y nada más. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Entonces nos encontramos la próxima semana. Suerte, chicos, y que estén tranquilos. Perú no lo van a golear. Ya se hizo negociación con Cueva. Nos vemos la próxima semana.